La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, presenta un resumen del informe sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua durante el año 2021. Entre los meses de enero y febrero del año 2021, el régimen Ortega Murillo terminó de aprobar un conjunto de 7 leyes represivas con el objetivo de anular toda expresión de disidencia en las calles, en los medios de comunicación independientes, en las redes sociales e incluso cancelando la personería jurídica de los organismos de la sociedad civil que le resultaban más incómodos, y controlando hasta el último detalle del financiamiento recibido del exterior de aquellas ONGs que sobrevivieron a la embestida represiva del régimen. Una de estas leyes fue la reforma a la ley electoral, Ley 331, aprobada el 4 de mayo de 2021. Sobre dicha reforma, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dijo que la misma mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país. La CIDH urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y observadas. Dicha reforma, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema. Además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos. El doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la ANPDH, comenta el impacto de estas 7 leyes represivas en la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Ido trabajando en función de venir momento a momento centralizando el poder político. Hoy por hoy en Nicaragua ningún poder del Estado es independiente en sus funciones y esto genera que la dictadura venga desarrollando un plan de permanente violación a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a la democracia y sobre todo creando instrumentos producto de un totalitarismo que día a día demuestra intolerante frente al clamor del ciudadano en cuanto a sus derechos civiles y políticos. Es decir, Ortega no a partir de abril del 2018 ha venido orquestando este plan de destrucción hacia la institucionalidad de Nicaragua. Ortega viene trabajando desde muchos años atrás en relación a deteriorar la paz social en Nicaragua y de llevar a Nicaragua hacia el despeñadero de los derechos humanos, de la institucionalidad, de la democracia y sobre todo de perder de una vez por todas la paz social. Desde que Ortega volvió formalmente al poder en el año 2006, la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho venían en progresivo deterioro. Sin embargo, en abril de 2018, el régimen Ortega Murillo confirmó ante el mundo que no respeta los derechos humanos de los nicaragüenses, ni las voces nacionales e internacionales que promueven su protección y defensa.
lejos de acatar el llamado de diversos organismos internacionales y de diferentes países en cuanto a dar espacios democráticos por la realización de elecciones presidenciales, la política gubernamental de represión y violación de derechos humanos se intensificó en 2021. La implementación de las leyes represivas hizo mucho más difícil que la población y las organizaciones de la sociedad civil pudieran ejercer sus derechos y promover el respeto y la defensa de los mismos. Su país parece estar lejos de resolverse. En forma paralela al avance de 2021, crecía también el temor y la incertidumbre entre los nicaragüenses. La ilusión de algunos en cuanto a que las elecciones de noviembre pudiesen representar alguna alternativa de cambio para liberarse pacíficamente de la dictadura se desvanecía en las calles de las ciudades militarizadas en un estado de sitio virtual. Ante toda esta situación, la voz de la ANPDH estuvo siempre presente a través de la denuncia pública en la voz del doctor Álvaro Leiva Sánchez, patentizando ante el mundo la brutal represión ejercida por el régimen en contra de la población. La ANPDH también denunció la indolencia y negligencia del régimen Ortega Murillo, mantenida a lo largo del año frente a la pandemia de la COVID-19, que en la segunda mitad de 2021 ocasionó graves estragos. Fue tan grave el repunte de la pandemia que en el mes de septiembre se anunció el cierre de la única suplidora de oxígeno, ante la desesperación de los nicaragüenses que, durante varios días y noches, hacían inmensas filas para llevar, aunque sea, un tanque del gas vital a sus familiares contagiados por el SARS-CoV-2. El doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la ANPDH, denunció durante varias intervenciones públicas que Daniel Ortega Saavedra, además de autor de delitos de lesa humanidad, es culpable de cometer un genocidio viral en contra de los nicaragüenses. El señor Daniel Ortega comparece subestimando la pandemia del coronavirus, empujando a los empleados del gobierno a una marcha ignominiosa. Una marcha mediante la cual le daba la bienvenida al coronavirus. Tal comportamiento irresponsable da la impresión de que el régimen Ortega Murillo aprovecha la circunstancia de la pandemia para utilizarla como una arma biológica contra el humilde pueblo de Nicaragua, que se encuentra secuestrado en su propio territorio y que rechaza su sistema dictatorial de gobernar. Esta negligencia que trata la amenaza real de la pandemia ubica a nuestro país en una situación de peligro inminente, a un holocausto contra el pueblo de Nicaragua, lo que refleja el odio, el desprecio que el régimen Ortega Murillo siente contra la nación nicaragüense, contra las familias, hombres, mujeres, adultos, mayores y niños. La conducta del dictador con respecto a la pandemia desafía la experiencia de Italia, que ha pagado caro con su falta de acciones preventivas, y más bien revela que disfruta con cierto grado de morbo la posibilidad de un desarrollo descontrolado de dicha enfermedad que le permite tres cosas: vengarse de sus enemigos, el pueblo humilde que no lo apoya, y además de justificar la petición de levantamiento de sanciones y solicitar ayuda internacional que le permita oxigenar a su régimen. La primera mitad de 2021 se caracterizó por un nivel de represión violento, con acciones de intimidación, asedio, hostigamientos de todo tipo y por la imposibilidad de la población de ejercer sus derechos cívicos y políticos. Desde que el régimen inició la represión contra las protestas de abril de 2018 hasta la fecha,
no ha existido un solo momento de tregua o de respiro para la ciudadanía. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021, lo peor, lo inimaginable en un año electoral, estaba por llegar. Los primeros 20 días de junio de 2021 fueron marco para la violenta detención y el encarcelamiento en algunos casos en régimen de casa por cárcel, en otros, simple desaparición o reclusión en la Dirección de Auxilio Judicial, popularmente conocida como el Chipote, lugar de brutal tortura en condiciones sanitarias inhumanas, de 5 precandidatos presidenciales y otros 7 dirigentes políticos y de la sociedad civil, incluyendo personas de la tercera edad. Entre los primeros secuestrados, en 2021, figuran los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz Sequeira. Le siguieron dirigentes de la empresa privada como José Adán Aguerri, políticos y miembros de organizaciones cívicas como José Palé Arana y Violeta Granera. La política de arrasar con cualquier manifestación de divergencia con respecto al régimen ha conducido a la dictadura, en el contexto de las capturas perpetradas en junio, a detener bajo demenciales cargos, tales como atentado contra la sociedad nicaragüense, a figuras quienes fueron parte de la conducción de la guerrilla sandinista entre 1961 y 1979 y de la estructura del gobierno sandinista entre 1979 y 1990. Esta cacería específica ha incluido hasta ahora a la comandante guerrillera y posterior ministra de Salud Dora María Telles, al exguerrillero y posterior alto oficial del Ejército Popular Sandinista, EPS, Hugo Torres, y al ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. Por otra parte, Luis Carrión, comandante de la Revolución, ex integrante de la Dirección Nacional del FSLN y exministro de Economía, Industria y Comercio, optó en junio por salir al exilio a un país no revelado. Lo mismo hizo el escritor Sergio Ramírez Mercado, ex vicepresidente de Daniel Ortega Saavedra en la década de los 80. Lo previsible es que este accionar se mantenga en el actual nivel de intensidad, por lo menos hasta noviembre, dijo la ANPDH en una valoración de las circunstancias represivas de ese momento. La ANPDH también consideró que Ortega no tiene ni la mínima voluntad política para dar a Nicaragua una salida pacífica, por la vía electoral, al conflicto político, social, económico y de graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura ha provocado. En ese sentido, la presión internacional, que incluye sanciones económicas individuales e institucionales, es positiva, pero no es suficiente. El panorama es previsible más allá de la votación del 7 de noviembre, la que, con el triunfo de la fórmula presidencial Ortega Murillo, colocará al régimen en una consolidada posición de fuerza y buscará montar una farsa a la que llamará diálogo nacional, dijo en ese momento el doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la ANPDH. Como defensor de derechos humanos, yo diría que hay 3 componentes en este conflicto sociopolítico y humanitario. Uno más de ellos sería una lucha entre la democracia junto a los derechos humanos en función de lograr 3 aspiraciones hoy del pueblo nicaragüense, como es el tema de la restitución de la paz social
la restitución de la democracia y el respeto pleno a los derechos humanos, que el régimen Ortega Murillo ha conllevado a un precipicio imposible de poder recuperarlos bajo su conducción política en este momento de Nicaragua. Nosotros hemos sostenido, y yo en lo personal he sostenido, que existe un vacío de poder político desde hace ya muchos años atrás, y que todo esto es una consecuencia de que Ortega, su régimen, ha perdido el control absoluto de garantizar los derechos fundamentales como un mandato constitucional y claramente establecido en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Es allí las grandes baches, las grandes distancias que existen y que está generando este dolor, este derramamiento de sangre, esta impunidad, esta injusticia, la indolencia, el encarcelamiento, la persecución, la represión por parte de un régimen que hasta hoy su único interés es entronarse en el poder político, seguir desarrollando violaciones graves a los derechos humanos y adquirir un poder corrupto, totalitario, donde el poder absoluto está concentrado en manos de una sola persona, en este caso en la persona del dictador Daniel Ortega. Tal y como estaba previsto, el régimen Ortega Murillo consumó su fraude electoral el domingo 7 de noviembre. Durante ese mismo día, cientos de miles de nicaragüenses exiliados en diferentes países del mundo se movilizaron en repudio a la farsa electoral que estaba siendo ejecutada por el régimen. Dentro de Nicaragua, y a pesar del clima de terror impuesto por el régimen para amedrentar a la población, los nicaragüenses encontraron una manera de expresar su repudio a la dictadura el día de las votaciones, dejando las calles vacías. Organismos independientes de observación que trabajaron en Nicaragua desde la clandestinidad calculan en más del 80% el nivel del abstencionismo en las mal llamadas elecciones del 7 de noviembre. A nivel internacional, los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América fueron los primeros en rechazar la farsa electoral de los Ortega Murillo el mismo domingo 7. Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a la comunidad mundial a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua, tuiteó el presidente costarricense Carlos Alvarado. Minutos más tarde, la Cancillería de Costa Rica emitía un comunicado oficial reafirmando lo expresado por el mandatario. Casi al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, emitía la siguiente declaración oficial. Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy, fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente tampoco fue democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo, impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobierna Nicaragua como autócrata, en nada diferente a la familia Somoza, contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace 4 décadas.
dijo el mandatario estadounidense. La ANPDH, en la voz de su secretario, Álvaro Leiva Sánchez, se pronunció sobre el fraude durante la tarde del mismo 7 de noviembre. Pronunciamiento número 1, 2021. Posición de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, sobre el proceso del fraude electoral organizado y ejecutado por el régimen Ortega Murillo, hoy 7 de noviembre. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, comunica a la sociedad nicaragüense, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación nacional e internacional lo siguiente: el fraude es un delito. Así está contemplado en toda la legislación de tipo penal del mundo, derivado como consecuencia lógica en el hecho de que quien lo comete, ese fraude, es un delincuente y como tal debe de ser duramente castigado de acuerdo con las leyes. El gran problema se presenta cuando el delincuente es quien redacta, interpreta y hace cumplir la ley, siempre a su favor y con la ayuda o compra de conciencia de cómplices para encubrir sus delitos, tal y como ha hecho Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua. En materia de libertades para el ejercicio electoral, como derecho humano fundamental, Nicaragua está bajo el yugo tiránico de varios delincuentes, siendo Ortega el más reciente con más de 40 años de cometer delitos de toda índole, incluyendo crímenes de lesa humanidad, haciéndose pasar ante el mundo como un político revolucionario. Desde que llegó al poder por la fuerza de las armas en julio de 1979, Daniel Ortega Saavedra jamás ha realizado de manera espontánea ni por convencimiento propio unos comicios realmente libres, transparentes y justos para Nicaragua. Prolongó su poder fáctico hasta 1984, cuando por presiones internas y externas se vio obligado a convocar a elecciones, pero al igual que hoy, utilizó todo su aparato represivo, incluidas las turbas divinas y la seguridad del Estado, asesorado por cubanos, soviéticos y alemanes del este, para hacer que la verdadera oposición, encabezada por el doctor Arturo Cruz Porra, ya fallecido, líder de la coalición coordinadora democrática nicaragüense, decidiera que no participaría en los comicios de Ortega por no existir las condiciones básicas necesarias para un proceso transparente. Al igual que hoy, Ortega escogió sus rivales zancudos. Desde entonces hasta ahora, Ortega es el mismo delincuente, obsesionado con acumular riquezas malavidas y perpetuarse en el poder para garantizarse impunidad, arrasando con quien se atreva a oponerse a sus demenciales objetivos. A pesar de tan horrenda trayectoria, algunos sectores políticos, económicos y sociales dentro y fuera del país albergaron la justa esperanza de que Ortega haría de las elecciones 2021 una alternativa cívica y pacífica para salir de la grave crisis política, social y humanitaria que ha provocado. Pero hizo todo lo contrario.
cerrando la oportunidad para la paz en Nicaragua, y al mismo tiempo vuelve a ser una grave e inminente amenaza para la estabilidad regional. La ANPDH siempre ha sido partidaria de las soluciones pacíficas en cualquier conflicto, pero ante tan graves circunstancias y como organismo que tutela, promueve y defiende los derechos humanos de los nicaragüenses, es nuestra obligación hacer pública hoy la gran preocupación que durante los últimos días hemos venido compartiendo con representantes diplomáticos de diferentes países acreditados en Costa Rica, algunos de ellos concurrentes en Nicaragua, acerca del posible incremento de acciones armadas en contra del régimen dictatorial, como única opción viable del pueblo nicaragüense para liberarse de la tiranía que los oprime. Lo haría en ejercicio del derecho humano de la rebelión, frente a un régimen aprobioso que ha conculcado todas las libertades y por ende ha cerrado las posibilidades del ejercicio irrestricto de las libertades y de los derechos civiles y políticos que son inherentes a la condición del ser humano y en un estado de derecho pleno. A lo largo de la historia reciente, el derecho a la rebelión frente a la tiranía quedó consignado en diferentes documentos de gran relevancia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La comisión de redacción de dicha declaración había considerado incluir en el articulado como un derecho más el derecho de rebelión contra la tiranía y la opresión, como en otras declaraciones de derechos. No obstante, hubo voces discrepantes y se decidió dejar el contenido de este derecho en un considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966 y que comparten preámbulo y en su primer artículo hablan de que el ideal del ser humano libre no puede realizarse a menos que se creen aquellas condiciones que permitan a cada persona ejercer sus verdaderos derechos, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberando del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como las de sus derechos civiles y políticos. Una estrategia de los estados dictatoriales para desmontar la protesta o el activismo social es la criminalización de la misma. Logran esto mediante la modificación y el uso de leyes para detener y condenar con altas penas a los activistas sociales. Igualmente, al imponer otras medidas fuera de la ley, tales como la delación, el hostigamiento, la persecución, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato. Esto es lo que ha venido haciendo hasta hoy el régimen criminal de los Ortega Murillo. Aún más, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa dice claramente: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Desde nuestro punto de vista, la última oportunidad para la paz radica en la voluntad política de la comunidad internacional, traducida en acciones contundentes, concretas y específicas contra la tiranía de Ortega Murillo y contra sus cómplices internos y externos,
esos cómplices ya se alistan para ser parte de un supuesto diálogo que Ortega ha utilizado muchas veces para continuar en el poder repartiendo privilegios, prebendas, cuotas de poder, liberando rehenes a capricho, engañando a la comunidad internacional. ¿Es posible sentarse a dialogar con un régimen criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad desde la década de los 80 y que siguió cometiéndolos durante las acciones represivas contra la protesta del 2018? Según consta en el informe del Grupo Interdisciplinario de la JIEP, elaborado por un mandato de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde ya condenamos y rechazamos cualquier acción de supuesto diálogo, convocada por el régimen Ortega Murillo y avalada por cómplices con intereses particulares. Finalmente quiero referirme a un principio fundamental que la ANPDH ha venido argumentando y defendiendo de manera vehemente desde hace más de 2 años. Me refiero al acceso de la justicia universal para el juzgamiento y el castigo de los crímenes en contra del pueblo nicaragüense por parte de la dictadura y sus cómplices. Esto no es un objetivo antojadizo. Hemos venido trabajando con ello de manera ardua, constante y con el asesoramiento discreto de destacadas personalidades del mundo del derecho internacional y con defensores de derechos humanos de renombre mundial. La ANPDH ha encontrado grandes coincidencias al consultar con profesionales del derecho internacional y con diplomáticos acreditados ante diferentes organismos regionales y mundiales, en el sentido de que el principio de no intervención en los asuntos de otros estados jamás puede prevalecer sobre el principio jurídico que a nivel mundial tutela y defiende la vida humana como derecho fundamental, sin el cual pierde todo el sentido cualquier otro derecho. La ANPDH también valora y toma en cuenta la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, contenida en la resolución 61 de la Asamblea General de las Organizaciones de Naciones Unidas, ONU, documento final de la Cumbre Mundial del año 2005 en su numeral 138. La ANPDH coincide plenamente con la interpretación fundamentada en la doctrina expresada por expertos del derecho internacional en cuanto en el concepto contenido de la responsabilidad de proteger. Debe siempre interpretarse a favor de los derechos humanos, de los pueblos, no para justificar o encubrir internacionalmente la comisión y la perpetuación de graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto, la catedrática argentina Máster Magali Bombió, profesora adjunta en el Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Plata, en Argentina, afirma que la soberanía de los estados no puede ser invocada como justificativa para perpetuar la comisión de crímenes internacionales o graves violaciones a los derechos humanos. En el momento en que se constata que tales actos delictivos serán o están siendo cometidos, surge una clara responsabilidad del Estado concernido de tomar las medidas para prevenir y sancionar tales atrocidades. En caso que el Estado no cumpla con esas obligaciones, en este sentido, es entonces responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto intervenir para prevenir o detener sus ocurrencias, caso específico en Nicaragua. Así lo manifestó el JIEP en su resumen ejecutivo del 21 de diciembre del 2018, que en su numeral 21 y bajo el subtítulo Recomendaciones otros actores dice: con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del Sistema Regional de OEA e Internacional ONU
que inicien investigaciones y en su caso juzguen a los responsables, a los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país. Desde el exilio en la provincia de San José, República de Costa Rica. El martes 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una acción sin precedentes, prohibió el ingreso al país norteamericano a Daniel Ortega y a su mujer, Rosario Murillo, así como al resto de sus funcionarios en Nicaragua, luego de la farsa electoral del pasado 7 de noviembre. A la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para los Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de miembros del gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación, quienes formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua, dijo Biden a través de una declaración publicada por la Casa Blanca. El 19 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega envió una comunicación a la Organización de los Estados Americanos, OEA, informando su decisión de retirar a Nicaragua de ese organismo hemisférico, al que acusa de facilitar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Estamos renunciando y desvinculándonos de la OEA, dijo en conferencia de prensa el canciller orteguista Denis Moncada. Desde la Cancillería en Managua, Moncada anunció que, con instrucciones del dictador Daniel Ortega, enviaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, su posición de denuncia a las intromisiones en los asuntos internos y la decisión de abandonar ese organismo. El régimen de Daniel Ortega se ha transformado en un estado policial de facto y ha suprimido todas las libertades, alertó el lunes 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía, dijo la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua, MECENI, de la CIDH, Fiorella Melzi. Por otra parte, mientras el régimen ha condenado a país por cárcel a una gran parte de ciudadanos nicaragüenses, el lunes 22 de noviembre la dictadura anunció el establecimiento de el libre visado para los ciudadanos de Cuba como una medida humanitaria para beneficiar a cubanos con familiares en el país centroamericano. Analistas políticos en Nicaragua consultados consideran que Ortega está utilizando a los cubanos como un arma geopolítica en contra de los Estados Unidos de América para crearle problemas en su frontera, descartando así que la decisión intente hacer una obra de caridad o de humanismo. Cabe recordar que en 2015 Nicaragua cerró su frontera a migrantes cubanos que buscaban ingresar desde Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos. En aquel momento, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo denunció que se trataba de una supuesta violación al territorio nacional y el ingreso forzado de inmigrantes cubanos.
El secretario de la ANPDH, doctor Álvaro Leiva Sánchez, expresa su criterio acerca de la verdadera intención de Ortega tras la decisión de autorizar el ingreso a Nicaragua con libre visado a los ciudadanos cubanos. La medida de Ortega de abrir las fronteras nicaragüenses a los ciudadanos cubanos implica un mecanismo de presión hacia la política migratoria de los Estados Unidos de América. Y en vez de ser un muro de contención, se convertirá en un puente de tránsito libre de la migración cubana y de otros países hacia el norte. El viernes 10 de diciembre, la dictadura Ortega Murillo anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y al mismo tiempo el reconocimiento de la República Popular China, en un acto que evidencia la característica deslealtad de la dictadura, ya que durante varios años exprimió económicamente al gobierno taiwanés, utilizando parte de dichos fondos para fortalecer sus fuerzas represivas y violadoras de los derechos humanos de los nicaragüenses. A través de un mensaje difundido la noche del jueves en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que permanece firme, que lamenta la decisión y que el gobierno del presidente Ortega ignora la cooperación que beneficia a la población. Es con pesar que terminamos las relaciones diplomáticas con Nicaragua, la amistad de larga data y la cooperación exitosa que beneficia a la gente de ambos países que fueron ignoradas por el gobierno de Ortega. Taiwán permanece firme y continuará como una fuerza para el bien en el mundo, señala el mensaje. Por su parte, Estados Unidos consideró que Nicaragua se ha quedado sin un socio fiable y democrático, al romper los lazos diplomáticos que mantenía con Taiwán desde 1990 y restablecerlos con China. Esa decisión deja al pueblo nicaragüense sin el socio fiable y democrático que es Taiwán, consideró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. La portavoz resaltó que Taiwán es un socio democrático con ideas afines, un firme socio y un amigo de todos los países en la región del continente americano. Animamos a todos los países que se preocupan por las instituciones democráticas, por la transparencia, por el Estado de Derecho y por la prosperidad económica de sus ciudadanos a expandir sus lazos con Taiwán, añadió la portavoz de la Casa Blanca. Las primeras horas del domingo 26 de diciembre fueron encontrados los cuerpos sin vida de 3 hombres asesinados a balazos en el barrio Víctor Duarte de la comunidad Santa Rita, municipio de Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Las víctimas fueron identificadas como Javier Peralta González, de 19 años de edad, Bismarck Pérez, de 45, y Marlon López Castro, de 40 años. Organizaciones de familiares de presos políticos identificaron a López Castro como un exprisionero político del régimen dictatorial Ortega Murillo, quien estuvo recluido en la cárcel Modelo de Tipitapa tras las protestas del año 2018 en diferentes ciudades de Nicaragua. Como es usual, la policía al servicio de la dictadura ha intentado presentar los homicidios como producto de un enfrentamiento entre delincuentes comunes, pero habitantes de la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua, donde se produjeron las ejecuciones, afirman que el modus operandi es el que usualmente practican los paramilitares a sueldo del régimen sandinista. Las organizaciones de familiares de presos políticos hicieron llegar a diferentes medios de comunicación independientes una fotografía grupal de reclusos políticos tomada hace 3 años,
en la cárcel modelo de Tipitapa, donde aparece Marlon López Castro. Lo que queda claramente establecido es que el régimen Ortega Murillo sigue utilizando a su ejército, policía y paramilitares para asesinar selectivamente a todos los ciudadanos que identifica como opositores activos a la dictadura, encubriendo los crímenes como hechos relacionados con la delincuencia común. Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.